El Reino Unido decidió irse de la Unión Europea a una votación histórica, 52 a 48%, polarización de nuevo. Álvaro, hablábamos de esto en la pausa. Otra vez tenemos un escenario de polarización. Un país dividido, ¿no? En realidad varios países, porque el Reino Unido está integrado por varios países, pero es sorprendente, sí, la cercanía de los votos, lo cual hace muy difícil la síntesis, ¿no? En realidad es un país que queda muy golpeado. Es un cimbronazo para el resto del mundo, ¿eh? No solo es para la Unión Europea en particular, pero lo es para todo el mundo porque nos afecta a todos. De hecho, subió el dólar, eso inmediatamente genera consecuencias, pero es muy interesante esto que decís. Es impresionante cómo en cada uno de los momentos electorales que estamos viendo encontramos una paridad que hace luego muy difícil la gobernabilidad y la coexistencia, que unos reconozcan que el otro ganó. En este caso, bueno, ya estamos viendo todo tipo de consecuencias, desde la renuncia del primer ministro hasta 3 millones ya, deben haber pasado ya largamente, porque eran ayer 3 millones de personas que quieren que se rehaga, que se revea la decisión. Entonces, digamos, es esa sensación de que las cosas no quedan bien resueltas, ¿no? Y que decisiones tan trascendentes en una paridad tan fuerte terminan quedando poco legítimas para luego la implementación. No, y además lo que sucede en Reino Unido son 4 países, 2 deciden irse, que son Inglaterra y Gales, y 2 que deciden quedarse, Escocia e Irlanda del Norte, y ahora Escocia ya plantea la posibilidad de, bueno, me independizo y vuelvo a la Unión Europea, yo esto no lo quiero. Otra consecuencia política, la lectura de los resultados generan, quiero proponerles 2 miradas. Una es esta, la territorial, que lleva a que haya países enteros que digan, bueno, ahora nos toca a nosotros discutir la independencia porque nosotros no queremos salir de Europa, nos sentimos europeos y se va a abrir una crisis para el Reino Unido en esa lógica de la integralidad que hasta ahora conocíamos. La otra que me impresionó mucho es ver la votación según las edades. Y vamos a encontrar con que entre 18 y 30 años el 70% votó por quedarse en Europa. Es decir, los jóvenes querían quedarse en Europa. Exactamente al revés ocurre entre los 60 y los 80 años, que se invierte la ecuación y el 70% decide la salida. Entonces, fíjense qué drama. No solamente es muy pareja la votación, sino que hay una parte, sobre todo la juventud, la que tiene por delante toda su vida y a la que le podía pesar más esa opción, que termina siendo contradictoria con la resolución que se tomó. Entonces, digamos, es una sociedad que se parte y yo creo que además de las consecuencias económicas, que son enormes, aparecen consecuencias, nosotros no tenemos conciencia de eso porque el Mercosur tiene escasa integración en términos del ciudadano. En Europa es muy fuerte. Uno recorre Europa sin prácticamente utilizar ningún documento. Entonces, cambian las reglas de juego, porque además el resto de Europa va a ser muy duro con Inglaterra. Le va a decir, hay una frase de un ministro alemán que dice, estar fuera es estar fuera. Y eso significa que no hay concesiones, es decir, te fuiste del club, no sos más amigo. Por ejemplo, en términos culturales, hay una penetración de toda Europa, la lógica, sobre todo, por ejemplo, se hablaba en Hollywood de la caída de los negocios de Hollywood, que se utilizaba a Inglaterra como la entrada a Europa, que es una potencia desde el punto de vista del consumo cultural. En el fútbol se los va a tratar a los ingleses como extracomunitario y por lo tanto van a tener el mismo cupo que tienen los sudamericanos para los países en el resto de Europa. Y así un montón de cosas. Los que trabajaban en Bruselas, que es la sede de la Unión Europea, 1.500 ingleses. Es decir, hay consecuencias que todavía no se calibran. De hecho, es lo que mucho está hablando el ciudadano común inglés, de tomar conciencia de la decisión que tomaron. ¿Cuánto influyó el tema de los inmigrantes en esta decisión de abandonar la Unión Europea? Y mucho, porque es un clima general en Europa que el efecto de la migración está causando un aumento de los sectores más duros de derecha, que plantean estos temas de encierro, de volver a lógicas nacionales. Un nacionalismo que parecía abandonado volvió a tener cuerpo en Europa y cuerpo político, con votaciones enormes, incluso partidos que ya están a punto de ganar elecciones. Y eso demuestra que la gente es permeable a ese discurso. Lo vimos en las entrevistas, por lo menos 3 mencionaron el tema de las migraciones, la sensación de perder algo. Yo le sumaría al hecho de que Europa ha hecho una opción en sus casi 50 años, en el último periodo, muy conservadora en materia económica. Se está desarmando el estado de bienestar, que fue el estandarte más fuerte de la Unión Europea. Entonces, si ustedes ven esos sectores nacionalistas que están siendo muy populares,
con un discurso además populista de derecha, en donde prometen cosas que después no se van a cumplir. Yo escuchaba recién algunos de los testimonios de gente que espera que aparezcan cosas que no van a aparecer porque se vaya Inglaterra o Gran Bretaña de la Unión Europea. Y lo otro que pasa es que sectores de trabajadores que se han visto muy afectados por estas políticas que se podrían decir neoliberales en Europa, lo mismo que pasó en Grecia está pasando en el resto de Europa, se están aplicando ajustes durísimos y mucha gente se lo achaca a Europa, no a los gobiernos nacionales. Entonces hay una especie de imagen de que saliendo de ese paquete se puede conseguir una especie de libertad en políticas públicas que hoy no se tienen. Es una fantasía. Sobre todo los países más fuertes, como puede estar pasando, por ejemplo, ahora en el Reino Unido y también puede pasar en Alemania, que son los que en realidad, en cierto sentido, sustentan financieramente la Unión en algunos aspectos, ¿no? Exacto, la idea de que los demás viven de ellos, ¿no? Fue la discusión. Incluso recordemos que la palabra que viene con esto del exit, que es salida británica, es la traducción, tiene origen en Grecia, que tenía que ver en el momento que Grecia tenía una deuda tan grande que no la podía pagar, se decía que había que aplicar un Grexit, que era la salida de Grecia de la Unión Europea. Entonces, esta imagen de países grandes, poblaciones que se consideran parte de países ricos, que están transfiriendo recursos, sobre todo al sur de Europa, también funciona como una lógica de decir, bueno, arreglémonos solo. Claramente, esta no es la hipótesis de Alemania y de Francia. Y no nos olvidemos que los fundadores de Europa son Alemania y Francia, en aquella época del carbón y el acero, más que nada, no solo por una cuestión económica, sino para evitar una guerra. Así comenzó la Unión Europea que conocemos, Inglaterra siempre mirando un poco de lejos, y luego ingresa al club, no del todo, porque no es parte de la Unión del euro, de la Unión Monetaria. Entonces, yo diría que aquí hay un componente de esta nueva etapa vinculado al discurso nacionalista, populista de derecha, de los resultados de la última etapa de la Europa de la austeridad, y yo agregaría también del euroescepticismo que recorre gran parte de Europa, que tiene que ver con este mundo tan inestable que hablábamos. Desquerimiento sobre los líderes políticos. Y el cuando están descremento juntos, de la política. más. Porque no dejemos de observar que votó muy poca gente. Es decir, es una elección con poca gente como acaba de ocurrir en España. Entonces, esto que decíamos, la polarización sumado a una cierta lógica de descreimiento en los partidos, en las instituciones, y en este caso en una institución lejana. Es como nos pasa a nosotros con el Mercosur. Vemos eso como algo un poco lejano, una burocracia que no entendemos bien. Bueno, en Europa, que está mucho más desarrollada, que se ubica en Bruselas, claramente esa sensación de no pertenencia, de ver en Bruselas una especie de decisión lejana que no los involucra, ha tenido que ver con este resultado que estimo en poco tiempo va a traer consecuencias políticas, no solo económicas, y más de un arrepentido.